Terminamos nuestro programa anterior haciendo referencia al empuje y el ímpetu de transformación social y cultural, lo que llaman los sociólogos ingeniería social, de la mayoría de ideologías que se han impuesto y dominado en diferentes regiones del mundo en los últimos 200 años. Pero en el caso de la crisis que afronta la sociedad occidental en este momento, la gravedad estriba en el hecho de que esta crisis no afecta solo a los sistemas de producción, la economía o el sistema de clases, sino a la misma naturaleza del ser humano, o sea, a su composición y constitución como persona. Y lo que es más característico de estas nuevas ideologías postmodernas es que también tienen un plan de ingeniería social perfectamente elaborado y programado que están logrando implementar no en las sociedades dictatoriales de Allende los mares, sino en las mismísimas democracias liberales de Occidente. A medida que nos vayamos adentrando en nuestro periplo, iremos profundizando en este asunto. Pero hoy solo quiero mencionar que debido a que los diferentes avances científicos y tecnológicos han venido a unirse a esta nueva forma de entender el mundo y el hombre, en los últimos años se ha estado hablando no ya de posmodernismo, sino de cosas tales como posthumanismo, que no es más que una corriente de pensamiento que aspira a una superación del humanismo en el sentido de las ideas de la cultura provenientes del Renacimiento o la cultura clásica, el transhumanismo, que hace referencia a la aceleración de la evolución humana con la ayuda y la contribución de la tecnología, o sea, la evolución potenciada y dirigida de manera deliberada por el mismo ser humano, al estilo de los mutantes y organismos cibernéticos o cyborgs del cine, el transexualismo, transgénero, transespecie, la posverdad, e incluso se habla ya del Homo Deus, o sea, el hombre Dios, que con la ayuda de la ciencia aspira a la misma inmortalidad. En otras palabras, el hombre, habiendo intentado cambiar de diferentes maneras su mundo exterior, ahora cae en la cuenta de que lo que realmente tiene que cambiar es su propio interior. Y a eso es a lo que se ha dedicado en la mayoría de los casos la ciencia y la tecnología en los últimos años. Con lo cual, con relación al género, por ejemplo, una persona se define por lo que siente que es en un determinado momento, al margen de lo que en realidad sea según su constitución física, genética o biológica, y de la misma manera una persona puede sentir que es un perro o un gato atrapado en un cuerpo humano. En este contexto, la ideología de género se ha convertido en una de las más atrevidas y contundentes en el siglo XXI, llegando en los últimos años a elaborar todo un plan para el logro de sus objetivos, plan que se ha ido implementando de manera definitiva y contundente en las democracias occidentales con la ayuda de los gobiernos y el sistema judicial a golpe de ley o de decreto. Un ejemplo de algunas de estas leyes es lo que se ha hecho en Alemania, donde se ha creado una nueva categoría denominada sexo indeterminado para quitar presión a los padres que deben elegir de forma apresurada cuál género debe tener el bebé inmediatamente después de nacer, de manera que el recién nacido pueda elegir, cuando alcance su mayoría de edad, el sexo que quiera. Hemos entrado en el siglo XXI en la época de lo post, de lo trans, la época del más allá de todo, época en la que el hombre empieza a reinterpretarse a sí mismo y reinterpretar todo lo demás desde su mera perspectiva racional, autónoma y puramente materialista y cientificista. Todo esto quiere decir que al ser humano se le ve y se le define ya definitivamente como un mero cúmulo de átomos y células sin ningún tipo de trascendencia o significado existencial, lo cual le hace susceptible de todo tipo de modificación, control, explotación, manipulación y tratamiento impersonal que lo convierte en menos que un animal. En definitiva,
se puede disponer y deshacer de él de la manera más trivial y despiadada, como se lleva haciendo desde hace ya algún tiempo a través del aborto y se empieza a hacer ahora con la eutanasia. Nos encontramos, pues, ante la completa deshumanización y trivialización de la vida humana, que nos ha llevado como sociedad al desprecio y el desinterés por las mismas leyes de la naturaleza, la razón, la vida y el sentido común. Como se puede ver, se trata por tanto no ya de cambiar las estructuras sociales, políticas o culturales. Se trata nada más ni nada menos de una nueva concepción antropológica del ser humano, de redefinirle como tal, o sea, de un radical cambio de paradigma. Algo completamente novedoso, pues a pesar de todo el mal que siempre ha existido en el mundo, jamás el hombre se había atrevido a tanto. Quizá valga la pena señalar, antes de terminar, que una característica fundamental de las nuevas ideologías es que al tratarse de ideologías nacidas al abrigo de un estado generalizado de crisis existencial, se apoyan en el mismo sustrato que los fanatismos religiosos, con lo cual sus ideas se convierten en dogmas que nublan el entendimiento y propician un comportamiento limítrofe con el despotismo y la dictadura intelectual. Os damos las gracias por dedicarnos unos minutos de vuestro tiempo y si os ha gustado, os animamos a expresarlo con un me gusta o con un like. Y ante todo, os animamos a uniros a los grupos de tertulia y debate donde podremos profundizar un poco más en cada uno de estos asuntos. También, por supuesto, os animamos a inscribiros a nuestro canal para así poder estar al tanto de nuestras publicaciones.